Ya, esta es la posición, que es la que mencionó Cristian, que la verdad que la partida es bastante llamativa, porque en el fondo, si nos ponemos a pensar, en la práctica de estos grandes jugadores, no es tan común que se vean estos tipos de sacrificios, por lo menos, generalmente cuando ellos se ganan como pequeñas, ¿cierto? Como tienes niveles bastante parejos, ¿cierto? Generalmente las ventajas son bastante pequeñas. En este caso se da esta posición. Hacemos un análisis material, nos damos cuenta que las blancas tienen 2, 4, 5, las negras tienen 3. Dama y torre, dama torre, pero las negras tienen un alfil. Eso demuestra entonces que las blancas tienen dos peones por una pieza. Dos peones por una pieza desde el punto de vista material no es compensación, porque una pieza vale 3 puntos, ¿cierto? Por lo menos, el alfil. Pero ahora lo importante del análisis tiene que ver con la posición exacta. La posición exacta me lo está diciendo. Dos peones, mientras más arriba se encuentren, más fuerza tienen. De hecho, la regla general que uno podría de repente citar es que dos peones en sexta fila casi siempre le ganan una torre. Eso casi... O sea, si el rey no logra participar, dos peones en sexta fila prácticamente derrotan a una torre. En este caso puntual nos damos cuenta que hay un peón en sexta fila y el otro peón está en quinta fila. Pero es interesante lo que hace Dubov, porque nada menos se lo hace contra Sari, que es un jugador, cierto, muy, pero muy talentoso, y le mete torre por E6. O sea, ya, como ya tiene calidad de menos, ¿cierto? Una calidad que si vemos la partida nos damos cuenta que en el fondo fue entregada. De esa calidad ahora pasamos inmediatamente a una torre de ventaja. Para poder hacer este tipo de sacrificio se necesita obviamente un cálculo bastante preciso, porque el más mínimo error te quedas con torre de menos. Entonces, y lo llamativo de la partida, que Dubov, siendo uno de los jugadores rusos actualmente con mayor proyección, ¿cierto? Por lo joven que es, sabemos también que Dubov le ha ayudado hasta Magnus Carlsen, así que también tenemos una referencia bastante importante en ese aspecto. Nos damos cuenta ahora entonces en este momento que si él hace torre de 1, un jaque intermedio, rey H2, tomo, se tiene que comer la torre porque si no simplemente se queda con las piezas, los peones de menos, se come acá y inmediatamente el peón hace 7. Cuando el peón llega a C7 es importante porque no le da la oportunidad al rey que se acerque, porque el rey está lejos de la regla del cuadrado, no alcanza a entrar. Entonces, la única opción para las negras es defenderlo de forma, en este caso, en C1. No lo puede defender en D8. Ahora lo defiende en C1 y inmediatamente el blanco llega a sexta fila. El blanco hace B6 y ya no hay forma de evitar el B7 y posteriormente la coronación. Entonces, hace torre por E6, buena, dama por G3, F por G3. Nuevamente lo mismo, vamos a ver, si torre D1, rey F2, se come la torre, C7, torre C1 y B6. Prácticamente la misma variante que cambia la posición del rey nomás. Nuevamente, torre por E6, dama G3, FG3 y captura. Y ahora aquí es donde había que hacer el cálculo bastante preciso, porque un movimiento acá erróneo prácticamente costaba la partida. Para nosotros, el cálculo es bastante más complejo que para estos jugadores de 2700, eso es fácil de dilucidarlo, ¿cierto? Un jugador de 2700 tiene una capacidad de cálculo y de proyección mucho más elevada que la que tiene uno. Pero para nosotros es realmente complejo porque tengo que calcular todas las posibilidades, ¿no? Veamos en todo caso lo que pasa acá. Si yo hago B6, y fíjate que el B6 es uno de los temas que estábamos comentando recién, que decíamos, dos peones en sexta fila ganan casi siempre. Sí, la problemática está en el casi, ¿cierto? ¿Por qué? Porque depende de la posición. ¿Ya? Y eso, si hay algo que hemos aprendido nosotros en el transcurso del tiempo de los finales, es que siempre que estamos estudiando finales, siempre hay excepciones a la regla. Y acá tenemos una excepción bastante clara, que tiene que ver con respecto a que existe un jaque con la torre. Y rápidamente ese jaque es como, de cierta manera, una ganancia de tiempo. Veamos lo que va a pasar. Los dos peones en sexta fila todavía ninguno está por coronar, entonces el negro aprovecha la opción y acerca a su rey. Ahora, si hago C7, que aparentemente entonces si él hiciera torre C8 haría B7 y ganaría, pero aquí está el tema que tengo este jaque. Hay una ganancia de tiempo, el rey no me puede atacar la torre porque está en G, rey F2 y ahora rey D7. Inmediatamente nos damos cuenta que el rey controla la casilla C8, no tengo B7 porque se me cae C7 y pierdo inmediatamente la partida. Así que a B6, rey E7. Ahora, para el otro lado, simplemente rey D6 y el rey controla C7 y la torre B8.
con lo cual la partida queda decidida. Ahora, esto cuando nosotros lo vemos acá, no se ve tan complejo, pero la gracia del ajedrez es cómo yo lo voy preparando. ¿Mm? Yo creo que es una de las cosas llamativas, o sea, cómo Dubov de cierta manera va preparando el sacrificio de pieza para posteriormente quedar con los peones y de a poquito va preparando este torre por E6. ¿Ya? Muchos ejercicios tácticos para nosotros son mucho más simples porque estamos mirando una posición específica, pero lamentablemente siendo bien objetivo, las posiciones específicas se tienen que construir, ¿no? O sea, si yo pienso, me llegó esta posición a mi tablero sin querer y encuentro el movimiento táctico y lo veo. Sí, está bien, pero lamentablemente no es así. O sea, lo que hace el ajedrecista es estar siempre proyectándose y buscar el mecanismo, la forma, el camino para poder llegar a una posición teórica conocida, en este caso un patrón, un recurso táctico, en este caso también lo que tiene que ver con los peones. Bien, continuamos entonces. En esta posición entonces estábamos repasando. Dubov jugó torre por E6, dama por, importante darse cuenta que la dama tiene que capturar porque está siendo atacada, captura, captura y C7. Y ahora nos damos cuenta de la diferencia, porque si ahora se torre C8, resulta que el rey ahora está lejos, y ahora B6. Y cuando el rey llega, B7. Si se come el peón, corono en B8. El final dama contra torre, nosotros ya lo hemos estudiado, y sobre todo este final se gana con mucha facilidad. Se cae en el peón de H5, G7 rápidamente. Y rey D7 y B8. Ahí nos damos cuenta en el fondo que rápidamente las blancas coronaron y ganan la partida. La otra opción es torre D1, a lo cual rey F2, torre C1. Siempre por regla general la torre se coloca por detrás del peón que está más avanzado, porque es más o menos lógico entender que ese peón es el que está amenazando coronar. Eso se da también en muchos otros finales, también hay que tener esa idea más o menos clara. En este caso B6, y ahora hay una amenaza latente que es B7. Rey E7, B7, y ahora no se puede evitar la coronación del peón. Captura acá, acá. Ahora uno podría pensar en este tipo de final, tratar de construir una fortaleza, pero en estricto rigor la disposición de las piezas negras no me permite hacer alguna especie de fortaleza. Eso es interesante darse cuenta porque nos lleva inmediatamente al estudio que tenemos nosotros relacionado con los finales de dama contra torre. Sabemos que el dama contra torre se gana, ¿cierto? Por la diagonal que vimos anteriormente en esas clases, pero también visualizamos algunas posiciones muy específicas donde la dama contra torre y peón logran, ¿cierto? Logran de cierta manera neutralizar a la dama. O sea, no permite que el rey pase y eso se llama generalmente una fortaleza. En este caso puntual no hay fortaleza, las blancas ganan con bastante facilidad. Fíjense, jaque, sigo dando jaque y inmediatamente ahora ataco el peón de E6, ataco el peón de H5 y listo, y la partida se gana inmediatamente. Así que vuelvo, torre E6, dama G3, acá, C7, rey E7. Se come, porque estábamos en la variante con rey E7, se come la torre, come la torre. Y ahora fíjense qué importante, nos quedamos con el clásico peón en el lado dama, que es el señuelo, un estudio bastante importante con respecto a los finales de torre o finales de peones, ¿no? En este caso deriva de un final de torre, pero posteriormente pasa un final de peones. El señuelo, como hemos señalado más de alguna vez, sirve como base para poder ocupar recursos y tiempos del rival y tener que detenerlo. Esos tiempos se utilizan para poder trasladar el rey hacia el otro lado y comerse los peones, con lo cual finalmente pueden terminar coronando cualquiera de estos peones del flanco de rey. El concepto de señuelo, para nosotros que hemos estudiado finales ya, que llevamos un buen tiempo estudiando finales, es bastante ya familiar por lo demás. Rey F2, y ahora el rey negro, como es lógico, tiene que ir a parar el peón B, no le queda otra. Y el rey blanco aprovecha esos tiempos, fíjese que importante, y listo, se coloca en el 5. Y acá el gran maestro Castelmüller muestra alguna línea básica para poder ver cómo se gana. Se cae el peón, se cae el otro, se cae ese, se come H5, se tiene que comer G2 y rey G4. Y el rey está fuera, ¿cierto? No puede detener el avance del peón H.